La inteligencia artificial definitivamente no es una varita mágica, pero sí puede ser una aliada muy poderosa. ¿Cuáles compañías de verdad desde las personas ya están preparadas para usar la inteligencia artificial? ¿Dónde vale la pena usarla? Que las organizaciones necesitamos tener una posición definida con respecto a cuál va a ser el uso de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede y también debe usarse en sostenibilidad empresarial. Que esta inteligencia artificial generativa me puede empezar a ser mucho más productivo, me puede empezar a ser mucho más profesional. Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Velázquez. Soy Product Manager de Mero para Antisis Global y les quiero dar la bienvenida a este espacio especial de Antisis Latam. Me alegra mucho tenerlos aquí, porque hoy no venimos a repetir lo que ya se dice por ahí sobre inteligencia artificial. Hoy venimos a hacer una pausa. Creemos que una pausa necesaria para tener una conversación honesta, realista y sobre todo estratégica de cómo la inteligencia artificial puede y también debe usarse en sostenibilidad empresarial. La inteligencia artificial hoy está en boca de todos, pero realmente ¿qué tanto sabemos de su origen? ¿Sabemos cuál es su verdadero potencial en el mundo ESG y en general en los temas corporativos? Y sobre todo, ¿sabemos de sus riesgos y sus limitaciones cuando se aplica sin criterio? Este evento no es solo un panel sobre lo increíble que es la inteligencia artificial. No venimos a vender promesas mágicas, sino a compartir experiencias reales y a cuestionarnos con seriedad cómo implementar estas tecnologías en empresas que manejan información crítica, como es la información ESG, y además que están sujetas a marcos regulatorios y que necesitan más control, en ningún caso menos control. Para eso, hoy me acompañan dos invitados excepcionales que admiro profundamente por la claridad con la que abordan estos temas. El primero es Julián Restrepo. Julián es CEO de Visua, un experto en inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial, que hoy nos va a ayudar a entender de verdad qué es esta tecnología, más allá de todo el ruido que estamos oyendo, y cómo además puede usarse estratégicamente en los procesos clave de las corporaciones. También está con nosotros Michael Rivera. Michael es Chief Data and Artificial Intelligence Officer de Fluid Attacks. Fluid es una compañía experta en temas de ciberseguridad, de gestión de vulnerabilidades. Michael nos va a acompañar con una mirada profunda desde estos temas de ciberseguridad y gobernanza de datos, porque en realidad hablar de inteligencia artificial sin hablar de seguridad es honestamente un error. Vamos a tener una conversación sin filtros, en algunos casos un poco técnica, sí, pero sobre todo muy honesta y útil para los que están tomando decisiones reales en organizaciones reales. Así que gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar. En este primer bloque vamos a conversar un poco sobre lo que realmente es la inteligencia artificial y cómo debemos usarla con criterio. Julián, quiero comenzar contigo con una pregunta muy esencial, pero que a menudo se da por sentada. Hoy hablamos de inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, pero detrás de esta palabra hay una evolución inmensa, técnica y muy rica, y en muchos casos mal entendida. Entonces te pregunto directamente, Julián, ¿qué es realmente la inteligencia artificial hoy y cómo ha evolucionado desde sus orígenes hasta llegar a lo que estamos viendo ahora en los contextos empresariales? Carlos y Antesis, mil gracias por la invitación. Qué bueno tener este tipo de espacios para poder seguir evangelizando y llevando pues toda esta teoría y práctica de tecnología a todas las empresas. Esto no solamente aplica a empresas de software, empresas de tecnología, aplica para absolutamente todas las empresas y todos los cargos. Esa pregunta es súper interesante y es muy bueno empezar por ahí porque la inteligencia artificial es un concepto que todos creemos que nació con ChatGPT o que llevamos 2 o 3 años desarrollándolo, pero realmente es una historia que está cumpliendo más de 70 años. Y esta historia empieza por allá en los años 40, cuando a nosotros nos gusta mucho de referencia al cine y hay muchas películas que cuentan muy bien toda esta evolución y todo lo que ha venido pasando con la tecnología. Y es que les recomiendo mucho una película que se llama El Código Enigma o The Imitation Game, que es la historia de Alan Turing. Ahí empieza esta historia.
Y Alan Turing, para no hacerles pues spoiler de la película, lo llaman para que descifre un código en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y él lo que hace con su equipo de matemáticos y de científicos es desarrollar todo ese trabajo que era iterativo, repetitivo, que era muy matemático, cómo lograr que las máquinas o una máquina pudiera hacer ese trabajo, porque lo tenían que hacer en tiempo récord. Miren que la guerra siempre es un gran catalizador de ideas y de tecnología. Entonces aquí él estaba en contra el tiempo. Es lo que permitió generar una máquina que podía iterar de una forma muchísimo más rápida que los matemáticos que estaban en ese momento. Y ahí nace como una primera pregunta de este grupo de científicos y es decir, hombre, si esta máquina de verdad está haciendo todos estos procesos matemáticos, entonces esta máquina está pensando, esta máquina, pues le estamos dando poder, casi que inteligencia a una máquina. Y ahí aparece el concepto, años después, después de que pues, pasa la guerra y se desarrolla todo esto, y aparece el concepto en los años 50 que dicen, bueno, las máquinas no piensan realmente, lo que están es haciendo un proceso eh, mecánico en ese momento. Entonces, las máquinas tienen otro tipo de inteligencia y aparece el concepto de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es tan novedoso cuando hoy nos dicen yo uso ChatGPT, yo uso Gemini, yo uso DeepSeek, yo genero imágenes, yo hago videos, yo tengo una cantidad de cosas que vemos hoy? Es porque nadie se había adueñado de esta par de palabras. Pero entonces esa historia de los años 60, 50 pasa a los 60 y en los 60 aparecen esos grandes computadores que eran del tamaño de un salón de clase, donde ese computador se alimentaba de tarjetas perforadas. Mi papá me cuenta la historia que en los 70 en la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional, acá en Medellín, llegó el primer gran computador que era el tamaño de un salón de clase y que les tocaba a ellos perforar sus propias tarjetas para poder hacer una sola operación. Entonces miren que no estamos tan lejos, estamos en los 70. Después, a finales de los 70, principios de los 80, llega toda la evolución gigantesca de los computadores personales. Llega Apple, llega Microsoft, llega Hewlett Packard y empiezan a decir, es que en cada casa, en cada puesto de trabajo debe haber un computador. Todo eso, toda esa evolución es inteligencia artificial, es una máquina con procesos mecánicos y electrónicos haciendo tareas que normalmente las calculaba o las hacía el humano. Entonces miren que es muy diferente como a la inteligencia artificial que nos han vendido desde hace unos años de que es que esto ya lo hace solo, es que esto me va a quitar el trabajo, es que esto ya no me van a necesitar porque ya hay una máquina que analiza, que piensa y que hace. Y realmente es una historia que lleva muchos años. Y llevamos usándola desde hace muchos años en el día a día. O sea, si vemos aplicaciones de nuestro celular como Waze, como el mismo Spotify, como en nuestros televisores como Netflix, como Amazon Prime, o sea, son herramientas que toda esa data que tienen por detrás, que logran capturar de nosotros, pues, ¿qué van a hacer con toda esa data? Pues analizarla y organizarla para que pueda recomendar y entregar soluciones, como es el caso de Waze. O sea, cuando yo le digo a Waze, voy para el estadio en Medellín, pues Waze me recomienda una ruta porque tiene todos esos datos y puede analizarlos de forma, pues, de forma electrónica, de forma sistemática. Entonces, eso es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que las grandes compañías, desde hace más o menos una década, vienen desarrollando, sobre todo las grandes tecnologías, las empresas de tecnología vienen desarrollando con toda la data y con toda la información que tienen, empresas como Google, empresas como Meta, empresas como eh, eh, X, empresas como Microsoft, empiezan a decir, bueno, es que ya tenemos demasiada información, las máquinas ya pudieron entrenarse de muchas formas. Y para no entrar en mucho detalle, entonces todo lo que es Machine Learning y es yo enseñarle a la máquina que después se vuelve Deep Learning y es que la máquina ya es capaz de aprender y iterar sola. Estas grandes compañías dicen, bueno, yo quiero empezar a ver si esto me puede empezar a generar contenido, si esto me puede empezar a ayudar a analizar de una forma mucho más clara y empezar a generar procesos y empezar a hacer muchas cosas de forma autónoma. Y ahí aparece un nuevo concepto
que es la inteligencia artificial generativa, que como su nombre lo dice, es un contenido, una información que se está generando realmente en ese momento por la máquina, porque está analizando una cantidad de información que tiene recolectada de muchos años. Entonces miren cómo, digamos, para que se nos quede como esta explicación súper clara, inteligencia artificial como un todo existe hace más de 70 años y a lo que nos estamos enfrentando hoy realmente es a la inteligencia artificial generativa. Claro, claro. Mira, muchas gracias por eso. Incluso me parece clave entender que la inteligencia artificial no es magia, como de pronto se puede entender por ahí, tampoco es una única tecnología, ¿cierto? Y digamos en ese sentido, Julián, quisiera que abordáramos un poco un tema que creo que está en el centro de muchas decisiones hoy mal tomadas y es cómo manejar como ese hype que hay o ese ruido a la hora de entender estos procesos de inteligencia artificial. eh, lo que vemos es que hay una mezcla de fascinación, de miedo, de presión comercial en muchos casos, porque los clientes llaman y preguntan, venga, ¿cuáles son los elementos de inteligencia artificial que usted está implementando? Y pues al final esto genera mucha confusión. La pregunta que tengo puntualmente, Julián, es ¿por qué crees que especialmente en sectores como el nuestro, como la sostenibilidad, hay tanta expectativa desbordada o incluso desinformación sobre lo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer? Es- Esa es una súper buena pregunta y no es solamente en el mundo de la sostenibilidad, es que yo creo que está pasando ya en todos los sectores, en todas las áreas y es, hablabas de dos palabras muy importantes. Uno, miedo, o sea, la desinformación termina siendo miedo y es decir, ay, todo el mundo lo está usando, yo no sé cómo funciona, pero entonces yo me tengo que montar ahí. Y la segunda es, nos está llegando información, estamos en una época que llamamos de hiperinformación, o sea, para donde uno mire, hay información. Entonces uno se mete a redes sociales y hay información, uno se mete a internet, hay información. Uno le pregunta al vecino y tiene 50 fuentes de información. O sea, tenemos tanta información que ya estamos totalmente desinformados. O sea, suena como contradictorio, pero es verdad. Entonces, lo importante aquí no es por cuál herramienta uso o, o cuál me descargo o cuál compro. Tenemos que empezar es por el problema, tenemos que empezar es por definir el reto. Y esto viene mucho de las metodologías de diseño. O sea, uno de los grandes metodologías que, digamos, nos enseña cómo usar estas herramientas de tecnología es el design thinking o las herramientas de metodologías de pensamiento de diseño, porque el design thinking nos obliga a empezar por definir muy bien el reto. Entonces, si mi reto es que yo quiero tener unos indicadores que me permitan lograr las metas de la estrategia de la compañía, de la sostenibilidad y de los diferentes temas organizacionales, entonces ese debe ser mi primera discusión alrededor de la estrategia, hacia dónde voy. Luego vienen los planes y las tácticas. Entonces, si yo voy hacia allá, ¿qué es lo que voy a hacer? Y de último llegan las herramientas. Ahí sí aparecen, bueno, entonces nosotros tenemos unos procesos que deben ser monitoreados, necesitamos entonces que en la planta tener censadas algunas de las máquinas, entonces ahí es donde empiezan a aparecer los sensores o empiezan a aparecer los modelos o empiezan a aparecer los asistentes digitales para solucionar un problema, no simplemente por estar en una moda. Claro. Entonces, la invitación es esa Exacto, realmente. yo coincido contigo en algo y es, desde nuestra experiencia, nosotros hemos visto cómo muchas empresas y en nuestra interacción que tenemos con ellas, hay una idea de querer usar o querer implementar inteligencia artificial sin necesariamente tener claro el problema que se quiere resolver. Y otro punto bastante importante ahí es también sin saber si los datos están listos para estos procesos. El mero, por ejemplo, nosotros tuvimos que tomar unas decisiones muy cuidadosas para que la inteligencia artificial se integrara sin romper la estabilidad, la trazabilidad y la lógica del sistema, ¿cierto? Ahora bien, si uno ve esto como algo positivo, lo que sí sabemos es que hay mucho potencial. ¿Cuáles dirías tú, Julián? Y mencionaste algo de esto, pero para que abordemos un poquito más este tema, ¿cuáles dirías tú que son como las
oportunidades más grandes y más concretas en términos de uso de inteligencia artificial para transformar estos procesos al interior de las organizaciones y al interior, digamos, de este mundo de datos ESG? Mira, yo normalmente le digo a las compañías y a las personas, pues a los alumnos, y es que olvidémonos por un ratico de estas dos palabras, inteligencia artificial, y hablemos más bien de transformación digital, porque es que antes, hace unos años, nos hablaban de transformación digital y eso era un dolor de cabeza. O sea, transformación digital es porque a la brava nos van a montar un CRM, un ERP o una cantidad de cosas que nos van a venir a cambiar el día a día. La inteligencia artificial es todo lo contrario. Tiene que empezar de las personas. O sea, cualquier transformación digital arranca en mi equipo. O sea, está mi equipo, las personas preparadas para potenciarse con este tipo de herramientas? Esa tiene que ser la primera pregunta. Esta compañía que tiene unos objetivos o que tiene unas metas o que tiene una mega muy retadora, ¿está preparada para abordar estos temas de forma digital? Entonces ahí volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Y cuáles son nuestras metas para ver cuáles son los indicadores que tenemos que mover? Ahí es donde aparecen las herramientas de tecnología. Y puede que algunas de esas herramientas de tecnología o muchas sean inteligencia artificial, como lo han venido siendo hace muchos años. Un ERP tiene herramientas de inteligencia artificial por dentro. Un CRM tiene herramientas de inteligencia artificial por dentro. Un reloj inteligente tiene inteligencia artificial por dentro. Un celular tiene inteligencia artificial por dentro. O sea, no es como catalogar a la inteligencia artificial como una cosa del futuro, que lo decías ahorita, sino es, o sea, es una herramienta más que vino a estar en esa gran caja de herramientas corporativa que vivimos en el día a día. O sea, no la tenemos que ver como una cosa, pues como cruzamos esta línea y ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial. No, es que la inteligencia artificial está aquí hace mucho rato. Lo que pasa es que hoy hay que adaptarlo no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, yo empiezo por primero las personas, cómo le voy a empezar a explicar a las personas que hay herramientas que pueden volver más eficiente tu trabajo, que es muy distinto a herramientas que te van a reemplazar. Eso. ¿Cómo? Y a ese punto, Julián, a ese punto quería llegar. Em, Ahorita nos mencionabas, pues, y hacías la analogía de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. ¿Qué opinas de esos pensamientos? ¿La inteligencia artificial puede llegar a reemplazar el criterio humano? ¿Eso es cierto? O digamos, ahí hay más ruido de lo que en realidad pues, es real pues, en la tecnología. Y te lo junto con otra pregunta, y es, también se está hablando mucho de agentes y de asistentes en temas de inteligencia artificial. Creo que hay mucha confusión en la definición de estos dos conceptos. No sé si puedas ayudarnos a entender un poquito, primero, si la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar el criterio humano y segundo, a entender esa diferencia entre lo que es un agente, lo que es un asistente en esos procesos, digamos, corporativos. Voy a empezar al revés porque me va a servir la segunda para explicar la primera. La diferencia grande entre asistente digital y agente es que yo a la gente ya le doy posibilidad de tomar decisiones. Y te voy a poner un ejemplo. La, Me imagino que alguno de ustedes acá, de los que nos está oyendo, tiene una aspiradora de estas robots que aspira sola en la casa. Ese es el mejor ejemplo de un agente. O sea, yo le digo al robot, escanea mi apartamento, tú ya sabes dónde están las cosas y simplemente yo le hundo un botón y el robot toma decisiones. Él va, cuando encuentra un obstáculo, lo hace a un lado o lo esquiva y él está haciendo su trabajo, que es aspirar, y él toma decisiones. Entonces, eso es un agente, es una tecnología o una suma de muchas tecnologías que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Y llevemos eso a otro ejemplo. Yo le puedo decir a ChatGPT, búscame eh, cuál es el mejor hotel para quedarme en, qué sé yo, en Santiago de Chile. Yo le estoy diciendo que me haga una tarea, o sea, es un asistente, pero no le estoy diciendo, cómprame la reserva del hotel, cómprame los tiquetes, cuando encuentres esto, mira mi tarjeta de crédito, haz tú el trabajo. Simplemente le estoy
dando una tarea. Entonces esa es la gran diferencia entre agente, que es el que hace la tarea tomando decisiones, y tomando decisiones es porque tiene un árbol de toma de decisiones. O sea, yo puedo decir, espero a que el tiquete esté más barato para comprarlo, o voy a la aerolínea que me ofrece esto y espero. O sea, eso es un agente. Lleva un ejemplo pues muy simple. Y el otro es un asistente, donde yo simplemente le doy una tarea, que es lo que hoy estamos viviendo con ChatGPT, con Gemini, con Claude, con DeepSeek, que yo le pongo tareas. Y yo siempre hago la analogía con, háganse de cuenta que ChatGPT es un nuevo analista o el practicante que llegó hoy a la compañía. No tiene ni idea de qué hacemos en esta compañía, entonces lo tenemos que hacer un proceso de inducción, pues lo tenemos que entrenar y le tenemos que contar qué hacemos, qué hemos hecho, con quién trabajamos, cómo trabajamos. Este cliente es más querido, este es menos querido, este es más exigente, este le gustan las cosas así, este no. Ese es un proceso de entrenamiento. Pasa lo mismo con un asistente digital como ChatGPT, como Gemini o como cualquiera de estos. Pero agentes ya sí estamos hablando yo no solamente te tengo que entrenar, sino que te tengo que decir cómo se toman las decisiones en este proceso o en esta compañía. Entonces ahí está como la diferencia de los dos. Y de ahí pasemos a que la inteligencia artificial, los asistentes o los agentes puedan razonar, pensar y ser tan creativos como el humano. Voy a responder con lo que está pasando hoy, y hoy creo que no. Si vemos esta grabación dentro de 20 años, no sé, o sea, esto va a una velocidad tan impresionante que no me atrevería a decir qué va a pasar dentro de 2 años. Pero hoy siempre es el humano el que está en la mitad del loop. El humano es el creativo, el humano es el de la idea, el humano es el que dice, vamos para allá, asistentes digitales, ayúdenme, agentes, tomen estas decisiones. Y ahorita creo que con Michael vamos a ver, es con control, con seguridad y con realmente que no vamos a despelotar esto, porque la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, genera cosas ahí en el momento que puede equivocarse. La inteligencia que tenemos hoy se puede equivocar y se equivoca mucho. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Sí, podríamos decir que la inteligencia artificial hoy no reemplaza el criterio humano, pero sí lo amplifica cuando se usa bien. Y digamos, en el ejemplo que nos ponías de los agentes, si yo entreno bien a la gente en una tarea que puedo considerar repetitiva, de alguna manera no reemplaza el criterio, pero sí empieza a reemplazar el tiempo que le dedico a hacer ese tipo de tareas repetitivas. Entonces digamos, Pero ese es, pero el concepto de en tareas, potenciarlo. te interrumpo ahí, en tareas repetitivas es asistente. O sea, cuando yo le digo, ve, es que Ah, yo, ok. yo soy y te voy a poner un ejemplo real, o sea, delineante de arquitectura, 1980, 1970. Delineante de arquitectura era un personaje que iba a la universidad, se preparaba para tener una mesa de dibujo y hacer los planos arquitectónicos a mano. 1990 y pico aparece AutoCAD, que permite hacer el trabajo de una forma más eficiente. ¿Qué le pasó a los delineantes de arquitectura? Tenían dos opciones: o aprenden a manejar AutoCAD, o alguien que sabe manejar AutoCAD va a hacer el trabajo 20 veces más rápido, 20 veces más preciso, 20 veces más profesional. Entonces, hay muchos cargos, hay muchas funciones, hay muchas tareas que hoy están en ese riesgo, como lo han estado muchas tareas, muchos cargos y muchas áreas por muchos años por la tecnología. Al final la tecnología es cómo me hago la vida más fácil. Entonces, ese no es un problema de hoy porque la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Antes todo lo contrario. Hace poquito salió un estudio que dice que todo este boom de la inteligencia artificial va a generar posiblemente más empleos en temas digitales, en temas tecnológicos, en temas de ingeniería de datos, prompt engineering, porque todas las compañías ya van a necesitar esa capacidad que no la tienen hoy. Entonces, si yo soy el delineante de arquitectura, ¿en qué debería estar pensando hoy? En que mi trabajo se va a terminar y cómo me voy a preparar para los trabajos del hoy y del mañana. Súper. Clarísimo, clarísimo, Julián. Muchas gracias. Pasemos a un siguiente bloque. Yo quisiera que en este bloque nos concentráramos a conversar un poco de la inteligencia artificial y estos temas de ciberseguridad o de seguridad de la información y que de alguna manera planteemos como cuáles son los límites del juego, ¿cierto?
Entonces, vamos ahora a esta parte de la conversación que creo que es crítica y que muchas veces queda por fuera cuando se habla de inteligencia artificial, que es la ciberseguridad. En los últimos meses hemos visto una adopción masiva de herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud, ahora Grok, que está desarrollado pues por X de Elon Musk. Y es muy fácil caer en la tentación de usarlas en contextos corporativos sin pensar qué está pasando con la información que estamos compartiendo con estas herramientas. Michael, tú que vienes de este mundo de la ciberseguridad, creo que puedes ayudarnos a entender un poco más o un poco mejor los riesgos que hoy las empresas están asumiendo sin de pronto darse cuenta, ¿cierto? Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los principales peligros que enfrentan las organizaciones cuando empiezan a usar inteligencia artificial sin considerar este componente de seguridad de la información ni tampoco la gobernanza de los datos? Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y un saludo a Julián y a todos los que nos ven. Em, para enfocarme un poquito en la pregunta, yo creo que uno de los principales riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial está relacionado con la seguridad de los datos. Las organizaciones tenemos información sensible o confidencial, ya sea por regulación o por simple principio de prudencia, debe ser manejada con mucho cuidado. Cuando utilizamos la inteligencia artificial, yo creo que todo el tiempo tenemos que estar conscientes de que existe este riesgo de información. De lo contrario, nuestros datos confidenciales o de la organización pueden terminar dentro de un dataset de entrenamiento de un modelo o puede llegar a ser accesible por actores no autorizados. Uno de los casos más relevantes que me vienen a mí a la mente ocurrió en enero de este año con DeepSeek. No sé si nos acordamos de ese caso, donde una mala configuración de sus sistemas le dio acceso a actores no autorizados a información muy sensible de la organización, claves de APIs, metadata interna de la información e incluso historias de chat de algunos de sus usuarios. Imagínate un día despertarte y que la información de tu organización esté expuesta en Internet. Imagínate el riesgo legal, el riesgo económico, el riesgo reputacional para la organización. Esto nos lleva a ser muy conscientes como usuarios de inteligencia artificial en cuál es el uso que le vamos a dar a este tipo de herramientas y cómo generamos estrategias pues para hacerlo de la mejor manera. Yo creo que más adelantico vamos a tener oportunidad de profundizar un poquito en este frente. Sí. No, tal cual, Michael. Es que incluso pues se me viene a la cabeza muchas conversaciones con varios clientes y esto lo estamos viviendo permanentemente en Antisis cuando de pronto los usuarios que no conocen bien estos temas de ciberseguridad y de seguridad de la información nos preguntan, vení, ¿por qué simplemente no podemos conectar ChatGPT a un sistema como Mero? Y la respuesta corta que nosotros damos es que no es así de simple, porque una cosa es que tú uses una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT desde tu navegador y tú le incluyas, pues, le subas información, y otra completamente diferente es integrar un modelo de estos de inteligencia artificial generativa dentro de un sistema como Mero que gestiona información crítica, confidencial, en algunos casos sensible, y que además está sujeta a regulaciones, a procesos de auditoría, o compañías que que hacen parte de grupos multinacionales, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo. Michael, ¿qué deberíamos tener en cuenta? O sea, nosotros como usuarios y sobre todo como responsables de este tipo de sistemas, antes de cargar información sensible a un sistema como ChatGPT, ¿qué tipo de estrategias o qué tipo de herramientas deberíamos tener en cuenta? Yo creo que cuando nos enfrentamos a este tipo de sistemas basados en inteligencia artificial, hay diversos factores que nosotros deberíamos considerar. Se me vienen varios ejemplos a la cabeza. Uno, por ejemplo, es la información que voy a presentar al modelo es tan sensible que no me puedo dar el lujo de compartirla con nadie. Eso ya me genera como ciertos caminos a mí. Por ejemplo, podría optar por irme por herramientas open source que puedo correr de manera local
o otro tipo de herramientas que puedo correr dentro de mi propia infraestructura sin que salga de mis sistemas. Eso me da un nivel de seguridad. Otra medida que podemos tomar es considerar las políticas de privacidad y retención de datos de los distintos proveedores. De ahí surgen ciertas preguntas interesantes que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿mis datos por defecto se están reteniendo en las bases de datos del proveedor? ¿Por cuánto tiempo se están reteniendo? ¿Puedo optar que porque mis datos no se están reteniendo en esta base de datos, mis datos serán utilizados para entrenamientos del modelo o cosas como, por ejemplo, si los datos son cifrados en tránsito y en reposo? Son diversas cosas que nosotros podemos considerar a la hora de hacer un uso responsable de estas herramientas. Por último, no me gustaría terminar esta intervención sin mencionar que los proveedores que tienen mayor reputación dentro del mercado, todos tienen dentro de sus páginas web un centro de confianza, un trust center, donde exponen ellos diversas cosas. Por ejemplo, exhiben cuáles son sus certificaciones relacionadas con seguridad, si tienen SOC 2, SOC 3, GDPR, etcétera, etcétera. Pero además existe información acerca de cuál es su postura de seguridad y cuáles son, por ejemplo, los programas de bug bounty que ellos generan para encontrar vulnerabilidades o cuáles son las pruebas de penetración que ejercen para mantener sus sistemas monitoreados y seguros. Entonces, yo creo que hay muchas herramientas que nosotros podemos considerar a la hora de utilizar este tipo de herramientas y hacerlo pues de la forma más segura posible. O lo que acabas de decir, Michael, me parece clave. Yo creo que con la información sensible y crítica uno no puede improvisar, ¿cierto? Y digamos, en nuestra experiencia nuevamente al desarrollar estos procesos de inteligencia artificial o estos modelos de inteligencia artificial dentro de Mero, lo que más tiempo nos ha tomado ha sido no poner a funcionar el modelo, porque realmente poner a funcionar un modelo en un asistente o en un agente no es la parte más compleja, sino garantizar que ese modelo pueda operar dentro de las condiciones de seguridad y disponibilidad que el sistema requiere, ¿cierto? De cumplimiento del sistema. Michael, para cerrar este bloque, ¿cómo abordemos un poquito más cómo las empresas pueden utilizar en general la inteligencia artificial con más confianza? ¿Qué condiciones mínimas deberían empezar a exigir para avanzar con esas estrategias serias sin comprometer pues, la seguridad y sin caer en riesgos innecesarios? Y aquí no solo te lo pregunto de cara a la implementación de un sistema tipo Mero o un sistema pues, de gestión de información interna, sino también en el uso del día a día. O sea, las personas están utilizando estas herramientas. ¿Qué deben tener en cuenta las compañías para asegurar que esto esté dentro de unos marcos seguros? Claro, yo creo que ya vimos un poquito que como usuarios de inteligencia artificial tenemos ciertas responsabilidades, pero a la vez también herramientas para hacer un uso seguro de ellas. Sin embargo, por el otro lado, yo creo que las organizaciones también tienen un rol fundamental en el modo en el que se usa, en el objetivo de llevar estas iniciativas a buen puerto. Hay dos puntos que me gustaría tocar con respecto a esta pregunta que me haces. El primero, creo yo que es el gobierno de datos. Si como organizaciones nosotros somos capaces de mantener nuestros catálogos de datos bien ordenados, etiquetando de forma cuidadosa cuál es la información confidencial y cuál es la información que no es confidencial, yo creo que nuestros niveles de exposición van a disminuir dramáticamente. Y lo que va a resultar de esto es que los talentos dentro de la organización van a tener mejores herramientas y un mejor criterio para utilizarlas eh, en su día a día. Entonces, yo creo que una política de gobierno de datos es un avance gigante en este frente. Pero hay otro punto importante que me gustaría traer a la mesa y es que las organizaciones necesitamos tener una posición definida con respecto a cuál va a ser el uso de la inteligencia artificial. No tenerla nos condena a una cosa que ahorita se escucha mucho y se conoce como Shadow AI, que es el uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial en organizaciones. Yo creo que esto es crítico porque posiblemente los mayores riesgos a la seguridad provengan ahí. En cambio, si nosotros somos capaces de formar una postura, una posición clara acerca de cómo vamos a utilizar, podemos tomar decisiones. Por ejemplo, no vamos a permitir que se utilicen cuentas personales, sino que vamos a comprar licencias empresariales para el uso de los talentos dentro de las organizaciones.
Final del día, yo creo que lo que esto hace es que terminemos con un mayor control y una capacidad de supervisión mucho mayor, que al final lo que va a permitir es que llevemos estas iniciativas a mucho mejor puerto, pues. Oh, Michael, muchísimas gracias. Yo creo que nos dejas con una idea muy clara de si no hay seguridad, pues en realidad no hay solución, ¿cierto? Sí, esta es una parte integral de la toma de decisión y eso que nos mencionas del AI shadowing digamos, nosotros lo conocíamos el término también como bring your own AI. Es como cada quien trayendo su propia herramienta, al final lo que está generando es que no haya control sobre lo que está pasando con la implementación de estas tecnologías en la organización. Eh, Quiero que pasemos a un siguiente bloque en donde ya sí entremos un poquito en detalle cómo la inteligencia artificial se tiene que implementar en plataformas tipo SaaS y pues digamos en nuestro caso, especialmente en este mundo pues de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que hasta ahora hemos hablado del panorama general, los riesgos, las oportunidades, y quiero aprovechar un momentico este espacio para compartir algunas ideas que desde nuestra experiencia directa, integrando la inteligencia artificial en un sistema como Mero, hemos visto. Pues cuando hablamos de inteligencia artificial en sostenibilidad, es muy fácil imaginarnos promesas grandiosas, ¿cierto? Pero lo cierto es que cuando uno trabaja desde una plataforma que gestiona información crítica para grandes organizaciones, las decisiones sobre inteligencia artificial son completamente distintas a lo que vive uno usando un chatbot en lo personal. En Mero, por ejemplo, la inteligencia artificial no reemplaza el sistema. Lo que hace es que lo transforma, lo potencia, lo hace más ágil en ciertos procesos para que las tareas sean más eficientes de cara a los usuarios, pero nunca lo sustituye. Y casi que eso es un valor intrínseco de lo que nosotros creemos en la inteligencia artificial en Mero. Nosotros lo vemos como un habilitador, no como un sustituto. Y eso implica, digamos, algunas condiciones muy distintas al de un entorno abierto. No se trata solo de que el modelo funcione, se trata de que el modelo funcione dentro de un sistema que debe ser estable, confiable, trazable y seguro, y que lo podamos expandir, por supuesto. Por ejemplo, si yo uso ChatGPT como un profesional, yo puedo explorar, equivocarme, probar cosas, hacer listas de ideas, pero yo al final no estoy comprometiendo nada de lo que estoy haciendo con ChatGPT de cara a la organización. Pero cuando vamos a desplegar un modelo dentro de Mero, sí tenemos que garantizar que los datos no salgan del entorno seguro, el sistema esté funcionando bajo las cargas reales de los flujos de datos que tiene el sistema, que toda la trazabilidad esté asegurada. En Mero es muy importante que nosotros garanticemos la trazabilidad sobre los datos, que finalmente en los procesos de auditoría, eso es lo primero que se revisa. Venga, este dato de dónde viene, ¿cierto? Y que eso de verdad nos facilite y nos habilite todas las respuestas, que todas las respuestas puedan ser auditadas. Em, digamos que por esta razón, al implementar nosotros estos procesos de inteligencia artificial, eso toma más tiempo y no nos sirve cualquier camino. Cualquier camino, cualquier modelo no es suficiente. Lo que hoy parece simple desde la API, desde una API o conectar, digamos, un sistema a través de una API, puede representar un riesgo enorme en el sistema, en un, digamos, en un ambiente empresarial. Otro punto clave ahí es la arquitectura y la infraestructura que está detrás de toda esta tecnología que se está desplegando. Entonces, nosotros en Mero lo que estamos haciendo, estamos trabajando para que el sistema sea capaz de integrar modelos, y ahorita lo mencionabas, al interior de nuestra propia infraestructura, modelos RAG y soft RAG, que haga que podamos operar con esta inteligencia artificial generativa sin necesariamente depender de un proveedor específico. Ahorita hablábamos de la velocidad con lo que están avanzando estos temas y hay un tema que a mí siempre como que me abruma un poco y es todo el esfuerzo que se hace en el desarrollo de un modelo o en el desarrollo de una funcionalidad basada en inteligencia artificial. Puede que en el momento en que uno lance esa funcionalidad a producción, ya haya salido otro modelo que de pronto lo reemplace, ¿cierto? Entonces, el interés nuestro no es desarrollar simplemente algún agente o algún asistente, sino de verdad tener una base sólida
dentro de Mero, dentro del sistema de Mero, para nosotros de poder desplegar diferentes agentes y diferentes asistentes que nos ayuden a resolver o a optimizar tareas específicas que el usuario necesita hacer, ¿cierto? Eso nos da a nosotros una flexibilidad, digamos, muy amplia para poder actualizar, reemplazar modelos según su evolución digamos, tratar de estar como al paso de este ritmo, pues, vertiginoso de los avances de inteligencia artificial. Finalmente, hay otro punto que quiero subrayar, y es que no podemos depender exclusivamente de relaciones externas para construir capacidades críticas. Si nosotros queremos que Mero o digamos cualquier otra compañía que esté trabajando en sistemas SaaS siga siendo un sistema líder en lo que gestionen, en nuestro caso la gestión de información ESG, nosotros necesitamos que ese conocimiento sobre inteligencia artificial esté adentro del equipo, ¿cierto? Que eso nos ayude a movernos al ritmo, o al menos acercarnos a ese ritmo que avanza esta tecnología. Y esa capacidad interna es lo que en el fondo yo creo que va a garantizar que la inteligencia artificial se use bien, a que esto no sea una cosa que entra y sale porque estuvo de moda en algún momento, porque alguien tuvo una idea, sino que de verdad se convierta en una capacidad y en una habilidad core del desarrollo de este sistema futuro. Muy bien, quiero que pasemos a un siguiente bloque en donde hay un concepto que está empezando a surgir y esto viene, digamos, como analogía del mundo de la sostenibilidad, y es el AI washing. En el mundo de la sostenibilidad es muy conocido el término de greenwashing, cuando las empresas se pintan de verde sin necesariamente tener un fondo que soporte, digamos, un claim o que soporte, digamos, un concepto que la empresa está comunicando. Y eso ya lo estamos empezando a ver en este mundo de la inteligencia artificial. Entonces quiero que ahora toquemos un poco este tema. Honestamente me preocupa mucho porque vemos competencia que empieza a decir que aquí tenemos IA, aquí tenemos IA, aquí estamos usando IA para esto. Con IA podemos reemplazar este otro proceso. Entonces hoy vemos muchas empresas diciendo que están usando inteligencia artificial, cuando en realidad lo que están es de pronto automatizando un flujo o automatizando un Excel, haciendo búsquedas básicas o simplemente agregando el término IA en sus presentaciones comerciales porque suena bien y es catchy. Y digamos que yo lo que creo es que ahí el riesgo no solo es de un marketing engañoso, sino que el riesgo está también en que las decisiones que son importantes se tomen dentro de las compañías sobre estas herramientas sin necesariamente entender bien lo que se está adquiriendo. Yo creo que aquí con Julián y con Michael, los dos, tengo una pregunta. Si quieren, empezamos con Julián y después Michael también nos complementa. ¿Cómo podemos identificar cuando una solución realmente está usando inteligencia artificial de forma seria y responsable con el impacto real y cuando estamos ante puro humo? O sea, ¿qué señales o buenas prácticas nos pueden ayudar a diferenciar lo real de esa, de pronto, sustancia del marketing? Yo creo que va muy en línea de lo que decía Michael y como explicamos al principio, cuando uno empieza a ver en todas las vallas, en toda la publicidad y en una cantidad de cosas el uso de que somos, ya lo hacemos con IA, lo hacemos más rápido, más ágil, pues al final volvemos a lo mismo. La inteligencia artificial la venimos usando hace mucho tiempo. Pues es como si el celular hoy tuviera por detrás, que en estos días me pareció muy particular que están apareciendo unos televisores, computadores, celulares que dicen que ya están listos para la inteligencia artificial. O sea, siempre han estado listos para la inteligencia artificial. O sea, siempre han usado inteligencia artificial. Entonces yo creo que uno no tiene que poner el logo, ni tiene que poner el el eslogan de que lo está haciendo con IA, porque es que lo venimos haciendo con IA hace mucho tiempo. Y vuelvo al design thinking, o sea, ese proveedor, ¿qué es lo que te está ofreciendo? ¿Te está ofreciendo tecnología o te está ofreciendo una solución? Esa solución soluciona tu problema o estás comprando una moda. Pues lo compraste porque usa IA o lo compraste porque soluciona tu problema. Entonces yo creo que es ante cualquier contratación o ante cualquier propuesta, es volver a preguntarse hacia atrás y es, ¿esto de verdad, pues necesito que tenga IA para poderlo comprar o no? Porque es que
puede que el proceso manual, el proceso analógico, sea mejor que el que hacemos tecnológico, digital y con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es volver como la esencia de todo y es, eso de verdad lo necesito, es lo que soluciona mi problema, independiente de que diga IA o no. Nosotros que trabajamos todo el tema creativo, gráfico y audiovisual, esa línea ya se perdió, ya se desvaneció. O sea, yo no le tengo que decir al cliente, de este video hay 17 tomas que están hechas con inteligencia artificial. Yo ya no lo tengo que decir, porque lo que necesito es que logre el objetivo. ¿El video logró el objetivo? Sí. ¿Te diste cuenta que había cosas con IA? No, no importa. Entonces el nombre del juego no es IA, el nombre del juego es, volvemos a lo mismo, ¿cuál es el reto y cuál es el objetivo que quiero lograr? De acuerdo. Desde mi perspectiva es una pregunta muy interesante porque los equipos de marketing son muy efectivos en su trabajo y genuinamente nos hacen difícil identificar la sustancia algunas veces. Sin embargo, en lo personal yo he visto dos escenarios como muy enfocados a la pregunta. eh, Cuando uno hace una exploración de una herramienta, un software a comprar. Entonces, muchas veces lo que veo es que con una simple búsqueda en la página web es suficiente para uno darse cuenta de que no hay ningún tipo de uso sustancial de inteligencia artificial allá. Uno empieza a mirar el offering de la empresa y ve que por allá la inteligencia artificial está en un componente irrelevante que en nada ayuda a mi solución. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo. Que sí son green flags de que se está utilizando inteligencia artificial, es que la empresa sea explícita en su offering de cómo se conecta la inteligencia artificial con sus componentes core, con el core de la solución. O mejor aún, que existan, por ejemplo, entradas de blog donde expliquen a detalle cuáles son sus métodos, qué es lo que utilizan, qué es lo que no utilizan. Eso le da como cierto viso de seriedad desde mi perspectiva. Por otra parte, he visto otros escenarios donde la exploración pues, de la página web logra convencerme, no salta ninguna alerta, pero en este caso pasa muchas veces que uno empieza una prueba de concepto, una prueba de valor que permite identificar si la herramienta soluciona o no mi problema y al final algunas pasan, otras no pasan, pero igual eso es un filtro muy valioso. Entonces, si yo soy capaz de probar el valor de la solución, estoy bien. Dicho esto, no quisiera terminar sin hacer énfasis a algo que ha mencionado Julián ya un par de veces en esta discusión, y es que la inteligencia artificial no es un fin, es un medio para solucionar un problema y yo no puedo comprar una herramienta pensando en la tecnología que usa y no en el problema que me soluciona. Eso es hacer las cosas totalmente al revés, pues. El orden verdadero, pues el orden para hacer las cosas bien es yo parto de un problema, miro una solución, soluciona sí o no mi problema y eso es lo que debería guiar mi proceso de compra. Si utiliza inteligencia artificial muy bien, si no la utiliza muy bien también, porque lo importante es que los componentes pues y el software que exista detrás solucione el dolor que yo tengo como organización o como persona. Entonces, la invitación es no a no caer tanto en esta nueva ola de mercadeo, pues, y en el hype que existe alrededor de la tecnología, sino hacer evaluaciones más profundas desde el dolor, desde la necesidad. Michael, una pregunta desde el proceso que trabajan ustedes con Fluid de análisis de vulnerabilidades, de pruebas de penetración, etcétera. ¿Cambia el ejercicio cuando saben que tienen que analizar algún sistema que está utilizando inteligencia artificial, digamos, conectando con el bloque anterior, en qué puede variar el tipo de pruebas de vulnerabilidades cuando sabemos que hay conexiones con este tipo de tecnologías? Cuando tenemos software que está basado en inteligencia artificial, nosotros estamos expuestos a a todos los vectores de ataque que existían antes y llegan otros vectores de ataque nuevos, pues que empiezan a ser relevantes. Entonces, eso es algo en lo que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando está diseñando este tipo de software, sobre todo cuando se está tratando con software no
no determinístico con herramientas no determinísticas como lo son la inteligencia artificial. Probar una función tradicional generalmente es muy sencillo porque a la misma entrada yo espero tener siempre la misma salida. Con inteligencia artificial esto no es el caso. Yo puedo darle una entrada y la salida puede ser cualquier cosa en el universo de posibilidades de la herramienta, entonces cambia un poquito la interacción. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho dentro de Fluid y que está haciendo la industria en general es identificar cuáles son esos nuevos vectores de ataque que existen y que son relevantes para este nuevo tipo de sistemas. Entonces ya existen tipos de ataque como prompt injection, como data injection, o model poisoning, o secuestro de modelos. Entonces existen ya muchos nuevos vectores de ataques diferentes, pues que se deben considerar a la hora de analizar un sistema y la seguridad de un sistema basado en inteligencia artificial. Y otra cosa que es súper importante y un campo de estudio bastante nuevo es cómo interaccionan estos sistemas no determinísticos con los sistemas determinísticos del software tradicional. Entonces eso abre un campo de interacción bastante más amplio. Es decir, yo puedo hacer que el sistema basado en inteligencia artificial me provea información del sistema determinístico, puedo utilizar o secuestrar esos agentes para que me den información que no deberían. Entonces, el espectro se amplía muchísimo cuando entran las inteligencias artificiales generativas en el juego. Interesante, interesante, porque incluso esto es para hablarlo también con los de marketing, porque incluso por entrar en el hype y entrar en el concepto popular, pues mira lo que se puede desatar en un proceso posterior de decisión de compra de un sistema o de decisión de utilización de la tecnología. O sea, podemos estar necesitando entonces unos procesos de evaluación mucho más robustos que al final pueden también hacer inviable el proyecto. Entonces, sí, no es solo como el AI washing por decir que estamos a la moda o que estamos a la vanguardia, sino hombre, lo que el AI washing puede generar dentro de los procesos corporativos, que es una pérdida de tiempo, pues digamos, para los equipos que evalúan estas herramientas. Pero yo creo que estamos ya casi llegando a la parte final de este episodio. Em, yo quisiera que cerráramos un poquito como con una llamada a la acción. Quiero dejar 3 ideas muy claras que espero que se queden con que se quede con todos ustedes después de todo lo que hemos explorado hoy. Creo que la primera es la inteligencia artificial definitivamente no es una varita mágica, pero sí puede ser una aliada muy poderosa si se usa con criterio. No necesariamente reemplaza la inteligencia humana, pero sí la puede amplificar cuando se diseña y se implementa bien. El segundo tema es, hombre, la seguridad, la ética, la gobernanza no son temas secundarios, son una parte fundamental del diseño de cualquier sistema moderno, especialmente cuando trabajamos con datos sensibles, confidenciales, procesos regulados y expectativas de transparencia. Y lo tercero, pronto una cuarta también, lo tercero eh, este no necesariamente es el futuro, esto ya está pasando y digamos que las decisiones que estamos tomando ahora sobre cómo incorporar la inteligencia artificial, con qué velocidad, con qué responsabilidad y con qué propósito van a definir, digamos, el valor que podemos generar a largo plazo como organizaciones. Y digo también una cuarta, y refiriéndome mucho al tema que Julián ha repetido en varias ocasiones, y es la inteligencia como tal no es el fin, es simplemente un medio que nos ayuda a llegar a ese fin de pronto de una manera más óptima o más eficiente, sin de pronto tener que hacer tantas cosas como las teníamos que hacer. Em, no sé si quieren agregar algo, Julián, Michael, adicional ya para dar, digamos, un mensaje final de cierre. No, yo creo que, digamos que de nuevo, mil gracias por la invitación. Este tipo de espacios yo creo que son muy valiosos en todas las áreas, en todos los sectores y empresas de todos los tamaños. Esto ya no es una tecnología exclusiva de las grandes compañías, de los grandes corporativos. Esto está al alcance de todos. Eh, Como decía Michael, usar esto con mucha responsabilidad y con mucha ética y moral. Esto también abre una puerta de
posibilidades para cosas mucho más complejas. Entonces aquí el rol de la ciberseguridad es un rol muy importante, el rol de la ética es un rol muy importante. Y yo creo que mandándole un mensaje a todas las compañías, a todas las personas es, más o menos lo decías ahorita, es empezar en pequeño. O sea, yo evaluar mi día a día, qué pasa en mi semana, en mi semana, qué es lo repetitivo, qué es lo que hago, que me toma mucho tiempo, es que yo soy súper malo haciendo presentaciones, es que yo soy súper malo eh, en diseño. Entonces yo puedo empezar a explorar herramientas para cosas pequeñas y me puedo dar cuenta desde lo pequeño que esta inteligencia artificial generativa me puede empezar a ser mucho más productivo, me puede empezar a ser mucho más profesional. Entonces esa es una invitación a que no vean esto como una amenaza. Si mi trabajo es de ese que les decía ahorita, ese delineante de arquitectura, ese taxista que ya está viendo los carros autónomos, pues eso es una realidad entonces yo qué me voy a poner a hacer. O sea, el problema no es que yo me quede sin trabajo, el problema es que yo no me preparé para el futuro. Entonces empecemos en pequeño para que nos demos cuenta que con $20 que vale ChatGPT o Gemini o cualquiera de estas, podemos empezar desde pequeñas cosas, a darnos cuenta de que podemos sacarle mucho provecho a esta herramienta desde las personas. Y finalmente eso nos va a llevar a un mindset como compañía, porque vamos a empezar a oír desde este año un concepto que se llama AI First, y es cuáles compañías de verdad desde las personas ya están preparadas para usar la inteligencia artificial donde vale la pena usarla. Porque es que tampoco se trata de usarla por usarla. Hay que usarla donde de verdad nos va a agregar valor como personas y como compañía. Buenísimo, buenísimo. Michael, ¿tienes un último mensaje? Sí, yo quisiera extender una invitación que le escuché a Sam Altman hace un par de semanas en una conferencia en la que estuve, y la invitación es a los equipos a que empiecen a experimentar y, ¿por qué no?, a equivocarse con este tipo de herramientas. Lo que él dice es que los equipos que empiecen pronto a experimentar y aprendan de los errores que se cometen en las etapas tempranas van a tener unas ventajas de largo plazo muy, muy, muy grandes, más aún teniendo en cuenta pues la evolución exponencial que estamos viendo, que hemos visto en los últimos años con este tipo de herramientas. Entonces, experimentemos, equivoquémonos, ojalá barato, seamos conscientes de cuál es el uso que que le estamos dando a estas herramientas, y tengamos siempre los criterios de seguridad presentes para llevar estas iniciativas a buen puerto. Súper. Bueno, digamos que desde Antisis nosotros estamos supremamente comprometidos con esta visión crítica y pragmática de la inteligencia artificial, y digamos que por esta razón hemos preparado dos recursos clave para todos ustedes. El primero es una guía especial sobre inteligencia artificial más ESG, el ESG en la inteligencia artificial, donde compartimos diferentes casos de uso, preguntas estratégicas, criterios de evaluación y reflexiones prácticas para los equipos de sostenibilidad. Ese es uno de los recursos. Y el segundo es un diagnóstico de madurez digital que les puede ayudar a identificar en qué punto están, qué capacidades ya tienen y qué decisiones pueden tomar para poder, digamos, avanzar con claridad. Los invitamos a todos a descargar estos recursos y, por supuesto, a seguir esta conversación con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, y de verdad un agradecimiento muy especial a Julián y a Michael por su generosidad, su conocimiento, su claridad. Creo que aprendimos muchísimo hoy. Hasta pronto, nos vemos.